Muy bien, el día de hoy vamos a hablar del teorema fundamental de la aritmética. Bien, el teorema dice que todo entero no primo distinto de 1 se puede representar de forma única como el producto de factores primos, salvo por el orden de los factores. Bien, la factorización de un número consiste en expresarlo como el producto de todos sus factores primos en relación con el teorema fundamental de la aritmética que acabamos de mencionar. Bien, vamos a ver varios ejemplos en los cuales vamos a factorizar estos números como producto de sus factores primos. Vamos a empezar por el número 176. Trazamos una línea, ¿sí? Una línea para poner acá los factores primos y empezamos por dividir entre el primer número primo, el cual es el número 2. Entonces vamos a ver si este número se puede dividir entre 2. De acuerdo a los criterios, si el último dígito es un número par, entonces se podrá dividir entre 2. En el caso del 176, el último número o el último dígito es 6, el cual es un número par. Entonces eso quiere decir que se puede dividir entre 2. Vamos a realizar la operación 176 entre 2. Eso nos da un resultado de 88. Y lo vamos a colocar en esta parte, ¿sí? Luego nos preguntamos si 88 puede dividirse entre 2. Y la respuesta es sí, porque el último dígito es 8 y es divisible entre 2. O sea, es un número par. Hacemos la cuenta. 88 entre 2. Eso nos da 44. Y lo anotamos aquí. Volvemos a hacer la misma pregunta. Si 44 es divisible entre 2, la respuesta es sí. Entonces dividimos 44 entre 2 y eso nos da 22. Lo vamos a anotar en esta parte. Y después nos preguntamos si 22 también es divisible entre 2 y la respuesta es sí. Entonces dividimos 22 entre 2 para obtener el resultado y eso nos da 11. Bien, ahora la siguiente pregunta es si podemos dividir el 11 entre 2. Entonces no se puede, ¿sí? Pasamos al siguiente número primo, el cual es el 3. Tampoco puede dividirse entre 3, tampoco puede dividirse entre 5 y tampoco puede dividirse entre 7. El siguiente número primo es el 11. 11 puede dividirse entre 11. Y el resultado de 11 entre 11 me da 1. Cuando nosotros llegamos al número 1 de acá, entonces terminamos de factorizar a el número, ¿sí? Entonces, la expresión de 176 en sus factores primos será el producto de estos números. Eso quiere decir que 176 lo podemos expresar como el producto de 2 por 2 por 2 por 2 por 11, ¿sí? O sea, los números que tenemos encerrados aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otra expresión, ¿sí? Te darás cuenta que el número 2 se está multiplicando 4 veces por sí mismo. Entonces, podemos expresar estos 4 números en notación de exponente de la siguiente manera, ¿sí? 176 lo podemos expresar como 2 elevado a la 4, ¿sí? Porque se repite 4 veces el producto de 2. Lo podemos expresar entonces como un exponente y después multiplicarlo por 11. Bien, vamos a otro ejemplo. En este caso vamos a hacer la factorización del 294. Trazamos una línea, ¿sí? Y empezamos a dividir entre el primer número primo, que es el 2. En este caso, el último dígito es 4. Puede dividirse entre 2. Es un número par. Realizamos la operación 294 entre 2. Eso nos da 147.
Ahora nos preguntamos si 147 puede dividirse entre 2 y la respuesta es no, porque el 7 no es un número par. Entonces saltamos al siguiente número primo, que es 3. Recuerda, los criterios de divisibilidad nos dicen lo siguiente: que si es divisible entre 3 cuando la suma de los valores numéricos de los dígitos que lo forman es múltiplo de 3. Entonces vamos a sumar estos tres dígitos. 1 y 4 son 5, más 7 son 12 y 12 es divisible entre 3. Por lo tanto, 147 puede dividirse entre 3. Vamos a realizar la operación. 147 entre 3. Y eso nos da 49. Entonces, hacemos la pregunta: ¿49 puede dividirse entre 3? La respuesta es no, porque 4 más 9 son 13 y 13 no es divisible entre 3. El siguiente número primo es el número 5, el cual tampoco puede dividirse 49 entre 5. Y el que sigue es el número 7. Entre 7 sí puede dividirse este 49. Lo colocamos acá, entonces dividimos 49 entre 7. La respuesta es 7, pero vamos a hacer la cuenta. 49 entre 7, esto es igual a 7, ¿sí? Colocamos el 7 de este lado y dividimos. Nos preguntamos si 7 es divisible entre 7 y la respuesta es sí. Dividimos entonces 7 entre 7 y nos da como resultado 1. Como ya llegamos al 1 de acá, hemos terminado la factorización. Y expresamos este 294, ¿sí?, como el producto de estos números. Bien, entonces vamos a escribir 294 será igual a 2 por 3 por 7 por 7, o como lo hicimos hace rato, que en este caso el 7 se repite dos veces, se está multiplicando por sí mismo dos veces. Podemos también expresar el 294 como 2 por 3 por 7 al cuadrado. Bien, vamos a un tercer ejemplo, el cual es el 210, ¿sí? Trazamos nuestra línea, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿210 puede dividirse entre 2? La respuesta es sí, porque el último dígito debe ser un número par o 0. Entonces dividimos entre 2. Hacemos la operación. 210 entre 2. Esto es igual a 105. Nos volvemos a preguntar si 105 es divisible entre 2. La respuesta es no, porque 5 no es un número par. Entonces vamos al siguiente número primo, el cual es 3, ¿sí? Y recuerda que debemos de sumar los dígitos. Y si la suma es un múltiplo de 3, entonces se puede dividir. Sumamos 1 más 0 es 1, más 5 son 6. 6 es divisible entre 3. Eso quiere decir que 105 puede dividirse entre 3. Realizamos la operación. 105 entre 3, ¿sí? Esto nos da 35. Colocamos el 35 aquí, ¿sí? Y nuevamente nos preguntamos si 35 es divisible entre 3. La respuesta es no, porque 5 más 3 son 8 y 8 no es múltiplo de 3. Pasamos al siguiente número primo, el cual es el 5, ¿sí? Y en los criterios de divisibilidad nos dice que un número es divisible entre 5 si el dígito de las unidades es 0 o es 5, tal como es este caso, ¿sí? Entonces dividimos 35 entre 5. La respuesta es 7, pero vamos a corroborarlo, ¿sí? 35 entre 5. La respuesta es 7, ¿sí? Colocamos el 7 de este lado y 7 no puede dividirse entre 5. Pasamos al siguiente número primo, el cual es el 7. 7 es divisible entre 7, ¿sí? Y realizamos la división. 7 entre 7 es igual a 1. Y ya llegamos al 1. Ya terminamos la factorización. Vamos por último a hacer la expresión del 210,
en sus factores primos. Quiere decir que podemos expresar al 210 como el producto de 2 por 3 por 5 por 7. ¿Sí? Y como aquí no se repite ningún número, entonces la expresión se queda así. Bien, vamos a un número un poco más grande, 4158, ¿sí? Vamos a extraer sus factores primos. Trazamos una línea, empezamos a preguntarnos si 4158 es divisible entre 2. La respuesta es sí, porque 8, que es el último dígito, es un número par. Entonces podemos dividirlo entre 2. Realizamos la operación 4158, lo dividimos entre 2. El resultado es 2079, ¿sí? Lo colocamos de este lado. Nos preguntamos si 2079 es divisible entre 2. La respuesta es no, porque el último dígito no es un número par. Realizamos la suma de los dígitos para ver si este número es divisible entre 3. Recuerda que si nos da un múltiplo de 3, entonces es divisible entre 3. 2 más 7 es 9, más 9 es 18, 18 es divisible entre 3, entonces quiere decir que este número 2079 es divisible entre 3. Realizamos la operación 2079, lo dividimos entre 3, nos da un resultado de 693 que colocamos de este lado. Nos preguntamos si 693 es divisible entre 3. Vamos a sumar los dígitos. 6 y 9 son 15 y 3 son 18. Nuevamente, este 693 es divisible entre 3. Vamos a realizar la cuenta. 693 entre 3. Esto nos da 231. Lo colocamos de este lado. Ahí está. Volvemos a hacernos la pregunta si 231 es divisible entre 3. 2 y 3 son 5 y 1 6. 6 es múltiplo de 3, entonces este 231 puede dividirse entre 3. Realizamos la operación 231 entre 3. Nos da un resultado de 77, ¿sí? Que vamos a colocar por acá. Entonces 7 y 7 suman 14. Ya no es divisible entre 3. Pasamos al siguiente número primo, que es el 5. Como no termina en 5 ni en 0, entonces tampoco es divisible entre 5. Pasamos al siguiente número primo, que es 7. 77 sí es divisible entre 7. Lo colocamos. 77 entre 7 es igual a 11. Checamos la cuenta. 77 entre 7 nos da 11, ¿sí? Lo colocamos aquí y 11 no es divisible entre 7. El número primo que sigue es 11, ¿verdad? Entonces lo colocamos de este lado. 11 entre 11 es igual a 1. Ya terminamos la factorización. Quiere decir entonces que este 4158 podemos expresarlo como el producto de todos estos números. Eso quiere decir que 4158 es igual a 2 por 3 por 3 por 3 por 7 por 11. Y como aquí se repite 3 veces el 3, podemos expresarlo también como el producto de 2 por 3 al cubo por 7 por 11. Vamos a un último ejemplo. El 7425 es nuestro último ejemplo de esta clase de hoy. Bueno, trazamos nuestra línea, ¿sí? Y nos preguntamos, 7425 es divisible entre 2. La respuesta es no, porque el último dígito no es par ni es 0. Pasamos al siguiente número primo, el cual es 3. Entonces sumamos los dígitos y si es un múltiplo de 3, entonces se puede dividir entre 3. 7 y 4 son 11 y 2 13 y 5 son 18, entonces puede dividirse entre 3. Realizamos la operación. Vamos a poner la calculadora un poco más para acá. 7425 lo vamos a dividir entre 3.
Nos da un resultado de 2475. Nuevamente nos preguntamos si este número puede dividirse entre 3 y vamos a sumar los dígitos. 2 y 4 son 6 y 7 son 13 y 5 18, entonces también puede dividirse entre 3. Vamos entonces a hacer la cuenta. 2475 lo dividimos entre 3 y el resultado nos da 825, que vamos a colocar en este lado, ¿sí? Hacemos la misma pregunta si este número puede dividirse entre 3. Vamos a sumar los dígitos. 8 más 2 son 10 y 5 15. 15 es múltiplo de 3. También puede dividirse entre 3. Entonces vamos a hacer la operación. 825 entre 3. Nos da un resultado de 275. Entonces lo vamos a colocar acá. 275. Nos preguntamos nuevamente si puede dividirse entre 3. 2 y 7 son 9 y 5 son 14, entonces ya no puede dividirse entre 3. Pasamos al siguiente número primo, el cual es el 5. Y como termina este número en 5, puede dividirse entre 5. Realizamos la operación. 275 entre 5 nos da un resultado de 55, que colocamos acá, ¿sí? Nuevamente el último número es 5, puede dividirse entre 5, lo colocamos aquí y dividimos 55 entre 5, que es 11, entre 5 es igual a 11, ¿sí? Y entonces ponemos este 11 de este lado, ¿sí? Y 11 no puede dividirse entre 5, ¿sí? El siguiente número primo es 7, tampoco puede dividirse 11 entre 7. Y el siguiente número primo es el 11. Y 11 sí puede dividirse entre 11. Dividimos 11 entre 11, esto es igual a 1 y terminamos la factorización. Quiere decir entonces que este número, 7425, podemos expresarlo como el producto de estos números. Entonces, 7425 va a ser igual a 3 por 3 por 3 por 5 por 5 por 11. Y aquí se repiten dos números, ¿sí? El 3 se repite 3 veces y el 5 se repite 2 veces. Entonces podemos expresarlo como 3 al cubo por 5 al cuadrado por 11, y eso nos va a dar un resultado de 7425. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes escribir tus dudas y preguntas en la caja de comentarios o en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Física, Química y Matemáticas para Prepa, y en Instagram como Fisiquimate_prepa. No olvides suscribirte al canal y ver los videos recomendados. ¡Saludos!